Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie, la primera carta de Juan. Vamos con el tema número 10 y hoy se llama Llegar a ser perfectos. Este tema continúa con el tema anterior que lo nombramos Llegar a conocer. Ustedes recuerdan que les hablé un poco acerca de esta secta llamada los gnósticos. Y vamos a ir hablando un poquito más de ellos conforme vayamos avanzando en la carta, porque recuerden que uno de los propósitos principales por el cual Juan escribió esta primera carta fue para contradecir estas falsas enseñanzas. Dijimos que algo característico de los gnósticos, o por el cual ellos se llaman así, es porque ellos creían en lo que se llama gnosis, de donde viene la palabra gnósticos. ¿Y qué era lo que principalmente profesaban, por así decirlo? ¿O cuál era el problema con esta secta? Se los decía, el día de ayer les comentaba que ellos creían que para llegar a tener la vida eterna o para llegar a tener salvación, ellos tenían que conocer. No tenían que conocer a Dios, sino que tenían que conocer la parte divina que había dentro de ellos. Ellos creían que todo ser humano tenía una parte divina dentro de sí mismo, o sea, como un poco de Dios dentro de sí mismo, y que para llegar a la salvación lo que tenías que hacer era conocer esa parte divina que había dentro de sí. Una clase de conocimiento interno divino, como tu esencia divina, tenías que conocerla y era muy importante llegar a este conocimiento para que llegaras a la completa iluminación. Esto obviamente estaba pervirtiendo a muchos cristianos de la época. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que por eso nuestro amado hermano Juan, el apóstol Juan, él escribe esta carta preocupado, y él no solamente fue el único que peleó contra eso, también tenemos a Policarpo, que fue uno de los padres de la iglesia primitiva, no padres de los que se conocen ahorita de sacerdotes, sino se les dice padres porque ellos también tuvieron muchos hijos espirituales, como también fue Irineo, también fue obispo de la iglesia primitiva, que después iremos hablando poco a poquito de ellos, pero todos ellos fueron hablando en contra de esta secta de los gnósticos, porque era de vital importancia. Y podríamos decir, bueno, esto sucedió más o menos en el siglo I y II después de Cristo, cuando ellos surgen. Y aparentemente desaparecieron, pero es mentira. Sus enseñanzas, ustedes lo van a ver, que siguen tan vigentes el día de hoy y que se siguen infiltrando en la iglesia, que quieren desvirtuar la sana doctrina. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Pensando en esto, vamos a leer los versículos que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a volver a repetir el versículo 4 y 5, pero pensando en la perfección que quiere Dios y en lo que ellos buscaban. Juan dice en el versículo 4 del capítulo 2, dice así: el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y entonces aquí nos vamos a detener en la palabra perfección, porque recuerden que ellos creían que para ser perfeccionados, ellos tenían que conocer esa esencia divina que había dentro de ellos para llegar a la iluminación. Esto obviamente era totalmente contrario y aborrecible ante la presencia de Dios o ante los ojos de Dios. Y vamos a ver, la palabra perfeccionar que utilizó el apóstol Juan aquí es del griego teleio, que significa hacer perfecto, completo, llevar a cabo completamente, lograr, terminar. Tomen en cuenta todos estos significados. Poner fin. Agregué lo que aún faltaba para hacer una cosa completa. Ser encontrado perfecto, para llevar al final la meta o la meta propuesta. Entonces, si nosotros pensamos que esto significa cuando él dijo que llegaríamos a ser perfectos
pero ¿con qué condición? ¿Con qué condición? Guardando la palabra de Dios. Pero ellos estaban dejando a un lado el guardar la palabra de Dios y estaban diciendo, hay que inspeccionarnos a nosotros mismos y conocernos a nosotros mismos y buscar esa esencia divina que tiene todo ser humano, que solamente unos cuantos pueden alcanzar a conocer, porque aparte ellos creían que no todos podían hacerlo. Y entonces solo unos cuantos pueden alcanzar a conocer esa clase perfecta, pero y así podríamos hacer iluminados o esa clase divina, y entonces llegaríamos a regresar de donde somos, de Dios, ¿no? Entonces esto suena muy bonito y en muchas congregaciones se predica, pero esta es una doctrina de demonios, porque no es lo que la palabra de Dios nos enseña. La palabra de Dios nos dice que si decimos que conocemos a Dios, pero no guardamos nuestros mandamientos, fíjate, porque ellos al decir que conocían su esencia divina, decían que ya conocían a Dios. Pero dice, ¿cómo dicen que conoces a Dios si no guardas los mandamientos? Ahorita vamos a ver por qué decía esto. Porque ellos no creían que fuera importante el pecado, le daban poca importancia. Y si ustedes se recuerdan, cuando comenzamos el capítulo 2, dijo el apóstol Juan, le escribió al pueblo, por eso dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y esto es bien importante porque cuando él hace esta aclaración de hijitos míos, está haciendo una diferencia de los que no son. El que va a lograr entender esta palabra va a ser el Hijo de Dios. Y el que no entiende esta palabra es porque no tiene el Espíritu y no es el Hijo de Dios. Entonces dice Juan, bueno, hijitos, esto lo escribo para que no pequen. Y él está haciendo esta aclaración. Y una cosa importante para no pecar es guardar los mandamientos. Entonces, ¿cómo dices, yo conozco a Dios si no guardas los mandamientos de Dios? Entonces no conoces a Dios y tu vida es una mentira. Esto es lo que está escribiendo Juan. Así de fuerte. Pero hoy nos da miedo predicar el evangelio verdadero. Nos da miedo decirle a la gente, estás en pecado, lo que estás haciendo está mal y le desagrada a Dios. Por lo tanto, tú tienes que tener mucho cuidado, porque no vas a llegar a la meta. No vas a agregarle a tu vida lo que le hace falta. ¿Qué? Dios. Y si le hace falta a Dios, te hace falta todo. Bueno, ¿tú qué dices? Que ya tienes a Cristo en tu corazón, que ya tienes ese perdón de pecados y que ya eres salvo. Bueno, ¿qué te falta? ¿Qué te falta? Pues ser obediente. Ahora, no estoy diciendo que la salvación se gane por obras, claro que no. Como lo dijo también, por eso también fue muy importante que estudiáramos la carta de Santiago antes de estudiar la carta de Juan. ¿Por qué? Porque Santiago nos habló de cosas muy prácticas. Esto que nos enseña Juan ya es un poquito más profundo porque es un espadazo, por así decirlo, contra las falsas doctrinas. Pero antes Santiago, que también nos habló contra las falsas doctrinas, pero él nos lo habló de una manera más práctica, diciéndonos, la fe, sí, la fe salva, pero la fe sin obras está muerta. Y esto lo tenemos que tener bien presente cada que nosotros hablemos de lo que tenemos que hacer para agradar a Dios. Es que tú ya tienes una fe viva y por lo tanto tú vas a dar un resultado y ese resultado va a ser la obediencia. Entonces, ¿qué le falta a alguien que ya entregó su vida a Cristo? Con sinceridad ya entregó a su vida a Cristo, ya es salvo a esa persona. Claro que sí, así lo dice la palabra. Pero para que sea perfeccionado hasta el fin y persevere hasta el fin, esa persona tiene que ser obediente. Y dice la palabra, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces, la palabra no se contradice, la palabra es real. Y la palabra no dice una cosa por un lado, otra cosa por otro lado, sino que dice una cosa en conjunto y debemos de entenderlo, que la única forma de ser salvos es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No quiero estar diciendo que la salvación es por obras, claro que no, pero también quiero decir que la fe sin obras está muerta. Entonces esto que nos provoca a ser obedientes a Dios. Entonces ellos decían, bueno, cuando llegues a este conocimiento secreto y oculto que es especial solo para algunas personas, entonces tú vas a ser iluminado, en otras palabras, perfecto. Pero no es así. Dice Juan, ¿sabes cómo puedes llegar a ser perfecto? Siendo obediente. Siendo obediente, porque cuando tú
te dejas moldear por las manos de nuestro Señor, y cuando Él te mete al fuego, te saca, te mete, te saca varias veces. ¿Por qué? Porque tienes que ser purificada. Cuando tú te permites obedecer la palabra de Dios sin peros, sin contradicciones, entonces tú estás siendo perfeccionada. ¿Y cuándo vas a llegar a ser perfecta? Bueno, cuando el Señor acabe de hacer la obra en ti, porque dice que fiel es el que la comenzó, y así como la comenzó, la terminará. Y fíjate, el último versículo de esta sección, que es el versículo 6, no del capítulo 2, sino de esta sección, de este título, dice: el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, estos gnósticos se llamaban cristianos, así se les conoce. Incluso si ustedes investigan sobre ellos, el gnóstico surgió a través del cristianismo. No existía antes del cristianismo. Los gnósticos empezaron a existir, o esta secta surgió a partir del cristianismo. Del cristianismo ellos tomaron alguna parte, y parte que no les gustó la desecharon, y parte que sí les gustó la tomaron, y entonces de ahí surge esta secta. Y entonces aquí nos habla de otra palabra importante, Juan: permanecer. Si tú realmente quieres permanecer en Cristo, debes andar como Él anduvo. Entonces, ¿cómo fue que Cristo anduvo? Cristo anduvo en obediencia. Cristo anduvo en humildad. Cristo nunca dijo algo acerca de un conocimiento secreto u oculto o para algunos escogidos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y aquí está el plan de salvación. Todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero si quieres permanecer en él, porque eso también es importante, esta persona que realmente tiene la salvación tiene una característica que es inconfundible: la permanencia. Puede ser que alguien haya llegado al Evangelio y haya estado 5, 10, 15 años muy emotivo y muy fiel y muy entregado, pero de repente, casi al final de su vida tal vez, o a pocos años de haber entrado al Evangelio, se va y vuelve al mundo. Y si se vuelve al mundo para nunca regresar a Cristo, no es el hijo pródigo, porque el hijo pródigo se va y recapacita y regresa. No, esa persona era un falso converso, o también se le puede llamar un apóstata. Que bueno, hay una diferencia, pero después hablaremos de esto con calma. Pero aquí hay algo bien importante: el verdadero hijo de Dios tiene una característica que no le puede faltar: la permanencia. Entonces, guardamos los mandamientos de Dios si decimos que realmente le conocemos. Hablamos de que el que conoce verdaderamente a Dios, o sea, ellos hablaban de una gnosis, o empieza con G, gnosis. Ellos hablaban de una gnosis, que quiere decir conocimiento. Ellos hablaban de una gnosis especial para llegar a la iluminación. Y nosotros hablamos de un conocimiento verdadero del Hijo de Dios para llegar a la perfección, no a la salvación, porque la salvación es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque claro que cuando conocemos a nuestro Señor Jesucristo tenemos la vida eterna. Pero nosotros llegamos a esa perfección a través de la obediencia a sus mandamientos. Y otro punto: permanecer. Entonces esto tacha todas estas falsas doctrinas. Y tengan cuidado, porque ahorita hay muchas ramas de los gnósticos, y les vuelvo a repetir, una clarísima es los testigos de Jehová. Ellos tienen muchas raíces fundamentadas en esta secta de los gnósticos, que ahí se basa su doctrina, en una iluminación, en pocos escogidos que van a llegar al cielo, en un conocimiento de las cosas. De hecho, incluso ellos toman en segundo lugar la Biblia y ponen en primer lugar el atalaya. Y bueno, todas estas cosas las ponen de tal manera como si lo más importante fuera el conocimiento, como los gnósticos, y no Jesucristo. Y acuérdense de este versículo que es base:
Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Esto dijo nuestro Señor Jesucristo. Y esta es base para nuestra fe. Así que el que diga que le conoce debe guardar sus mandamientos. Y el que permanece en él debe andar como Jesucristo anduvo. Que Dios las bendiga, hermanas.